Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, después de analizar los líderes del set 1, ya toca meternos con los del set 2, ¿no? Ya he ido sacando algunos vídeos de algunos posibles decks, ¿no? Iniciales, cuando faltaban todavía muchas cartas por revelar, para ver un poquito cómo quieren ser jugados. En esta ocasión he invitado al Holocron, pueden ir a ver su canal de YouTube, lo dejo aquí abajo en la descripción, para que los dos juntitos, pues, opinemos un poco de pros, contras, puntos fuertes, puntos débiles de cada líder. Vamos a dar cada uno de nosotros una puntuación distinta, a veces, otras veces coincidimos. Y nada, son triplazos lo que nos estamos marcando, no podemos ver el futuro. Podemos intuir un poco sus mecánicas, qué puede ocurrir, pero seguramente saldrá algún deck que romperá por completo lo que hemos dicho y un líder que hemos puesto muy bajito será top tier S+++, y quedaremos muy mal, ¿no? Pero bueno, es parte de la gracia el intentar adivinar. Y nada, por favor, si estén de acuerdo o no con alguna de las valoraciones, dejen en comentarios lo que ustedes opinan, ¿no? A ver qué les opina, a ver qué les parece cada líder. Y nada, como era un vídeo de 1 hora y media, lo he troceado en 4, uno por aspecto. Esta intro va a estar en todos los 4 vídeos. Así que nada, espero que les guste mucho y nos vemos ya en un ratillo, ¿no? Con otro tipo de contenido. Pasamos a Bosk. Vamos. Bueno, no faltan tantos. Vamos ahí. Bosk. Rojo-negro, acción, lo giramos, inflige 1 de daño a una unidad que tenga una recompensa. Puedes darle +1, +0 para esta fase. No dice unidad enemiga. Normalmente vamos a querer hacerlo eso, pero a lo mejor nos interesa ese +1 en una unidad nuestra, que arriba nos haya puesto recompensa, para generar cierto valor. No sé, está ahí la opción. Sale con 5, muy importante, es un 4-6. Madre mía, o sea, estamos diciendo que lo normal son 6, 4, 7, 5, 4, 6. Está bien, ¿no? Es lo que hablábamos de fin. Cuando cobres una recompensa, puedes cobrar esa recompensa otra vez. Esta capacidad solo puede utilizarse una vez por ronda. Aquí hay un problema, y es que hay ciertas recompensas que ya la comunidad estamos diciendo, ¿y aquí qué pasa? ¿No? Hay una recompensa que cuando la cobras, robas la unidad al rival, sale preparada y al final de la fase es derrotada. ¿Robas 2 veces la unidad? ¿Cómo lo haces? Entonces, tienen que aclarar bien con qué recompensas funcionan, con cuál no. A ver, a mí me gusta, creo que los que estoy viendo por ahora los he visto en amarillo y en azul, por el hecho de que con azul tienes mucho removal, por tanto, le pongo un bounty a uno, luego te juego un takedown y estoy cobrando la recompensa súper fácil, ¿no? Con amarillo puedes hacer mucho daño, eventos, puedes ir contra las unidades o contra la base y las recompensas acaban llegando. A veces esa recompensa tú no se la quieres poner a la unidad más fuerte, a lo mejor a un centinela, que es al único que puedes atacar. Se la pones a uno que está oculto detrás de un centinela y le vas haciendo daño desde lejos. No está mal. Y su acción, como hemos visto, es giro. Vale, pides una acción. Pero bueno, a veces te puede interesar para ver un poco el tempo de esa ronda. A mí, lo que he visto, me parece que es potente. Yo le pongo 4 estrellas. A mí la acción me parece que está bien, no es tampoco nada del otro mundo, la de la base, o sea, +1, +0, está bien. Es una locura cuando sale. O sea, cuando sale, yo creo que no hay un líder como este. Por 5, un 4-6 que, que cobre la recompensa, pero además que no tiene ni que girarlo, ni que atacar, ni nada. Tú la cobras, pues venga, para mí. Una vez por turno, ¿no? Que me parece buenísimo. Yo, yo creo que es un 5 estrellas. 5 estrellas. Y de hecho, creo que es el único 5 estrellas que me atrevería a decir que lo es. A lo mejor me equivoco por atreverme tanto, pero creo que es el único, fíjate, ni Han Solo. Yo creo que este es el. Creo que este es el bueno. Este es el Boba Fett de esta. Me da la sensación, ¿eh? Igual me equivoco, pero Ok. me da la sensación de que es el Boba Fett de esta expansión. Yo solo diré que he visto una partida que fue una locura. Hayan puesto un objetivo del gremio, lo pondré por aquí también, que es esa recompensa que haces 2 daños a una base cuando la cobras, o 3 si era única. Entonces, claro, salió Boba, limpió la unidad y le hizo 6 daños a la base. Y la limpió Django, que tiene Overwhelm y que ataca con un +3 cuando ataca una unidad con recompensa. Entonces, el boost que le metió, creo que fueron 12 daños a la base, es una locura. O Es una sea, locura. te puede sorprender y te cambia la partida. O sea, eso es cierto que te cambia por completo la partida
como no tengas en cuenta este tipo de cosas. Pero bueno, Es un loco el boss ese. es un loco, es un Un loco, chalado. es un loco. Y azul con tanto removal es que la recompensa cae. O sea, la recompensa sale. Venga, seguimos con Kylo. Uy, Kylo, rojo-negro, acción, giras. Descarta una carta de tu mano, dale una unidad +2, +0 para esta fase. Sale con 4 recursos, sale muy prontito. Sale, es como Sabine. Es un 5-4, pedazo de estadísticas para alguien que sale con 4, pero tienes un -1, -0 por cada carta que haya en tu mano. Entonces, bueno, te parece ser que lo que te pide un poco el juego es tratar de sacarla con muy pocas cartas en la mano. Y es donde la gente dice, pero a ver, si lo más potente es tener cartas en la mano, ¿cómo te van a obligar para solo un 5-4 que tiene 4 de vida? Que cualquier cosa te está matando. Un Eco Base te mata. Una unidad común de coste 4, de coste 3 te está matando, ¿no? A ver, me lanzo yo primero, que tú fuiste primero, ¿no? ¿Me parece? No, tú, venga, ve tú. Creo que yo hablé primero con Bosk, sí. A ver, no sé si habrá cartas suficientes para hacer el mazo que propone Kylo, pero tiene cartas muy buenas. Eh, Sin ir más lejos, el choque este de la fuerza, ¿no? El choque no, el El Force Throw, Fourth ¿no? Throw. Que te. Claro, puedo descartarme una carta propia y hacerte daño. Es decir, por 2 creo que costaba, Uno. o por 1. 2 costaba, ¿no? 1. Es que no lo suelo jugar mucho. Por 1 me quito. Te hago un Strike True por un 1. O sea, no sé si me explico. O sea, me parece una locura. Me parece una locura. Eh, Así me beneficia a mí mismo. No sé, yo lo veo potente. Yo lo veo guay. Sí que es verdad que se hace un poco complicado. Y sobre todo hay una cosa que yo insisto mucho, igual soy muy pesado y a lo mejor no debería. Pero es que sale por 4. Es que sale por 4. Es que. Es que si. A ver, es difícil que seas capaz de que salga por 4 y que sea un 5-4. Pero es que te da igual. O sea, es un matado. Vas a cogerlo, vas a sacar siendo un 3-4 o un 4-4 y te va a dar exactamente igual. Vas a pegar con él y vas a hacer 3 de daño al enemigo y ya está. Y lo que vas a querer hacerle, ¿no? El resto te va a dar igual. Luego que se muera, porque luego encima, por cada carta que robas, va a pegar menos. O sea, al final va a pegar una mierda. Entonces al final se te puede llegar a un 0-4. Entonces lo vas a tener ahí por tenerlo, lo vas a estampar contra lo que sea en el turno en el que puedas y luego para casa de nuevo y vuelta a empezar. No sé, yo lo veo guay. Ahora, lo que no sé si va a tener todas las cartas que necesita. Sí, Pero es que es 4, es que una unidad por 4 me cuesta ponerle 3, pero estoy entre el 3 y el 4. ok. Le voy a poner un 4 porque soy optimista. Muy bien, hay que ser optimista en la vida a veces. Vale, yo le pongo un 3 porque creo que al principio se va a estampar, la gente lo va a querer jugar agro, muy agro, y no va a funcionar. O sea, Alejo y un día gané en el turno 3 porque... Muy bien, pero yo creo que va a ser el típico que cuando empecemos a saber jugar en torno a él, esos 4 días te va a doler, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, Sabine, todo el mundo nos guardamos algo que haga 5, ¿no? Para que cuando sale, ¡pum! Te lo quito. Venga, Sabine fuera, ya no me haces tanto daño. Yo creo que su potencia va a estar te planto un agro bastante complicado, donde te obligo a gastarte cosas y que te tengo que. Vamos, te da miedo. Pero luego lo que viene es el midrange, ¿no? Porque ese evento de el Palpatine Returns, ¿no? Que te juega uno de fuerza. Claro, es que te puedes quedar en mano un Vader, lo descartas para hacer su habilidad, que te da igual, pero a lo mejor ni le sacas valor, porque el rival te tradea y ese +2 te da igual, que entra, maravilloso, que no, te da igual, pero es que luego ese evento, como haya más motor de robo o lo que sea, te saca un Vader mucho antes de tiempo y a ver cómo lidias con eso. Y mientras hay otros Vaders ahí. Y hay otro Palpatine. Y hay más cosas. Yo he visto partidas que enfocadas a eso, revientan. Yo por eso le voy a poner un 3, porque creo que le faltan cositas para ser más potente al inicio, creo. Faltarán unas 40 cartas por salir, ¿eh? O sea que a lo mejor de pronto nos hagan algo ahí como el You Win fue de las últimas cartas en ser reveladas. Así que bueno, veremos. Yo le pongo un 3. 3-4, Yo ¿no? para seguir con el criterio no debería ser optimista y debería ponerle un 3 también. Para seguir con el criterio que he estado teniendo. Va. Porque si a Kira la he bajado porque pensaba que... O sea, porque no sé si tienen las cartas para acompañarle, este me pasa un poco lo mismo. Ya. Vale, pues 3-3, está muy bien. Pasamos a Mm. Bo-Katan, Chris. Rojo-blanco, acción, la giramos. Si has atacado con una unidad mandaloriano en esta fase, inflige 1 de daño a una unidad.
Sale con 6 recursos o menos, es un 4-7, o sea, la media, ¿no? Lo que estamos más acostumbrados. Al atacar, puedes infligir 1 de daño a una unidad. Bien. Si has atacado con otra unidad mandaloriana en esa misma fase, infliges un daño a una unidad. Por tanto, es un daño y un daño a la misma unidad, a unidades diferentes, como tú quieras. Yo he jugado a esta señora. Es un mazo donde tú empiezas a bajar mandalorianos así, sin pensar. Ah, tengo un mandaloriano en la mano, mira, pone mandaloriano, lo bajo. Ah, mi otro mandaloriano también se pone más fuerte. Ah, esta mejora. Juegas muy fácil, empiezas a bajar cosas, se hacen fuertes, vas a la base, vas haciendo pineado de daño para quitar escudos, para rematar cositas. Va muy, muy fina. Para mí esta es un 4 estrellas. Yo, adelanto, no voy a poner ningún 5 estrellas. No me voy a lanzar. Uno sí, 5 no. Esta para mí es un 4 estrellas. Me parece muy buena porque el deck tiene tanta... Es tan fácil construir un deck rojo-azul con ella. Y aún faltan cosas que da miedo, ¿eh? Da miedo de lo sólido que es. ¿Ganará torneos? Bueno, es muy sólido. Yo creo que es muy sólido. Si sabes jugarlo bien y sabes un poco el meta que tienes delante, el rival, yo creo que pueden pasar muchas cosas. Estoy de acuerdo. No tengo más que decir. O Bien. sea, yo tengo pensado montarme el Mandaloriano, el mazo del Mandaloriano. Y tengo mis dudas porque quizás por colores, mejor que amarillo es el rojo. Para eso. Pero sí, es que es muy buen bicho. Sí que quizás lo único que no me termina de gustar es que la acción que tiene al atacar, cuando se despliega, requiere que hayas atacado antes con otro mandaloriano. Porque la de la base te da igual. Pero esa sí que es importante, porque a veces necesitas pegar antes con el líder, necesitas tal. Pero bueno, a ver, tampoco hace uno de daño automáticamente en una unidad. O sea, es un mini Vader también. Aunque no hayas pegado con el mandaloriano. Bueno, nada, no está mal, no está nada mal, es un 4 estrellas. Sí, sí, total. Yo por solidez, ¿eh? Por solidez. Luego veremos, No, yo pero... lo veo muy claro. Yo lo veo muy claro. Este lo veo como Gar Saxon. O sea, para mí son 4 claros. No tengo tanta duda Sí. como he tenido con otros. En este lo tengo muy claro. Muy bien. Han Solo, el Young Solo, ¿no? El jovencito Solo. Rojo-blanco, acción, gira a Han Solo, lo agotas, juega una unidad desde tu mano, cuesta uno menos, un recurso menos, inflige 2 puntos de daño. A ver, no vamos a hablar de la sinergia con el Spider, ¿eh? Ya ha habido ríos y ríos de texto hablando de esto. Si controlas al menos 5 recursos, lo despliegas. Es un 3-6, o sea, buen culo, pero poder un poquito por debajo de lo esperado, ¿no? Juega una unidad desde tu mano, acción, cuesta uno menos, inflige 2 puntos de daño. Es lo mismo, pero esto es... no, claro, es acción, y lo puedes hacer las veces que quieras. Puedes empezar a hacer acción, 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 sin agotar a Han Solo. Venga, tú primero, ¿cómo lo ves? Yo sé que tú no le das 5 estrellas, entonces a ver, No, cuéntame. no le doy 5 estrellas. Está bien, está bien. De hecho, el tipo de acción que tiene de lo giro y juego algo desde mi mano es lo que comentaba antes, que este tipo de cosas sí que rentan, ¿no? Pero claro, tú cuando juegas contra... Si esto lo vas a jugar con algo rollo agro, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, tiene bajo fondo, vamos a ver si se puede realmente hacer eso, ¿vale? Pero si esto lo juegas con algo rollo agro, estás haciendo que tus unidades reciban 2 de daño. Van a ser mucho más fáciles de tradear. Es lo que no quiere un agro. Solo por ahorrarte uno. Entonces tampoco va a ser una cosa que quiera jugar mucho, ¿no? La puedes jugar para jugar fuera de turno las cosas. Es decir, tengo 3 recursos, quiero sacar un K2. Luego así le hago K2, pues con K2 va estupendo. Como quien dice, ¿no? Porque además K2 que se muera que me viene bien. Pero tampoco lo veo tan potente como mucha gente que dice que es top, 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 ¿no? Estoy entre el 3 y el 4 y diría que va a ser más 3 que 4. Ok, Y lo siento, ¿eh? Porque aquí me van a llevar hostias y lo sé. está perfecto. Mejor, así interactúan más. Y así YouTube entiende que les gusta el contenido. Porque eso es importante, recuerden, además, este señor tiene un canal que está empezando. Toda interacción que hagan con los creadores de contenido, YouTube dice, ah, a la gente le gusta esto. Aunque sea un like, un comentario, aunque pongan un punto, ya el YouTube dice, ah, esto les interesa y eso hace que nos muestren más nuestros vídeos y más gente llegue el contenido, ¿no? Bueno, para mí es un 4. Para mí es un 4. Creo que lo más complicado que tiene este señor cuando estamos delante es no saber a qué juega.
sea, porque algo salga súper fuerte, que digas, buah, es que esta combinación de colores, lo único bueno es esto. Porque sé que gente, ya me está pasando decks agresivos, que está funcionando muy bien. Tony Mayor tiene un 67% en Carabas, ahí jugando, me está pasando Excel todo el rato y está ahí reventando las partidas. Lo está jugando más agro mid-range, pero yo tengo uno ya creado más mid-range, donde no abuso tanto de la habilidad al principio porque quiero tener una partida sólida al inicio y luego ya te meto sustos, ¿no? Cuando ya te he ganado partida, o sea, te tengo más controlada la mesa. Para mí es un 4. Para mí es un 4, creo que su versatilidad es muy buena. Creo que hay veces unidades, sobre todo, como el rival no tenga, por ejemplo, respuesta para el espacio, y tú en el mejor de tres sepas que el rival no tiene respuesta en el espacio, empiezas a abusar por el espacio y a lo mejor pasan cositas, ¿no? Entonces, me parece muy bueno, me parece muy bueno. Creo que es un 4 estrellas, no sé si es 5, porque tiene un counter natural que vamos a ver después. La gente dice que no, pero yo lo veo clarísimo, lo vamos a ver después. Entonces, 4 yo y tú 3, maravilloso. Seguimos ahora con quién.